Hola a todos, mi nombre es Friedman Pavón y hoy voy a hablarles sobre un artículo muy interesante sobre cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a monitorear la vida silvestre. El estudio se llama Mejorando clasificadores acústicos de aprendizaje profundo con información contextual para el monitoreo de fauna, escrito por Lauren Jennings y Emmanuel de Voogd, investigadores de Sudáfrica. Para entender el estudio primero hay que saber qué es la bioacústica. Entonces recordemos que la bioacústica es el estudio de las vocalizaciones de los animales y de los sonidos de la naturaleza en general. Gracias a las tecnologías de grabadoras pasivas se pueden recolectar una enorme cantidad de datos en áreas remotas. Y esto es clave para la conservación, ya que nos ayuda a entender mejor la distribución, ocupación y abundancia de especies, especialmente de las que son difíciles de observar. Sin embargo, el problema es que analizar manualmente estas grabaciones es extremadamente lento. Una hora de grabaciones, por ejemplo, puede tomar 10 horas de análisis. Por eso, la automatización es esencial. Aquí es donde el aprendizaje profundo o Deep Learning, que es una rama de la inteligencia artificial que usa redes neuronales profundas para procesar grandes volúmenes de datos complejos, es esencial. Este tipo de aprendizaje ya se ha aplicado en la bioacústica para procesar grabaciones de forma automática. A pesar de su utilidad, todavía hay un gran desafío, y es lograr una alta precisión y tener pocos falsos positivos. Los investigadores plantean que la solución podría ser la misma que usan un experto humano, y es considerar el contexto. Por ejemplo, un experto sabe que dos aves con cantos parecidos no pueden ser confundidas si viven en continentes diferentes. Así que el estudio evaluó la hipótesis de que agregar información contextual como la ubicación o el tiempo puede mejorar los clasificadores acústicos basados en el Deep Learning. En cuanto a la metodología, para los modelos de aprendizaje profundo, los sonidos no son procesados como audio. Primero deben ser transformados en espectrogramas. Y recordemos que un espectrograma es como una huella dactilar visual del sonido. En este estudio se utilizó el siguiente proceso. Primero que todo, la estandarización de datos y la conversión de estos datos a espectrogramas. Entonces, ¿qué se realizó? Se tomaron grabaciones de cantos de aves de la base de datos Xenocanto. Las grabaciones se estandarizaron reduciendo su tasa de muestreo a 22,050 Hz. Luego se convirtieron a un espectrograma MEL de 128 bandas. De cada canto se extrajeron segmentos de 3 segundos para crear los espectrogramas que los modelos Deep Learning analizarían. Cada imagen de espectrograma tiene 128 por 259 píxeles. Después se realizó un balanceo de datos, es decir, como la cantidad de grabaciones varía mucho entre especies, se usa una técnica llamada aumento de datos o data augmentation. Esto permite crear más datos de las especies con pocas grabaciones, por ejemplo, añadiendo ruido o desplazamiento al sonido. Esto ayuda a balancear el conjunto de datos y a que el modelo no se incline por las especies más comunes. En cuanto a los enfoques de inteligencia artificial, para la clasificación, el estudio comparó 4 enfoques de inteligencia artificial para clasificar los cantos de aves. Estos enfoques fueron el baseline, codificación one hot, embeddings de metadatos y el prior geográfico. Más adelante vamos a ver cómo es cada uno de ellos. Entonces, el primer enfoque o baseline utiliza redes neuronales convolucionales o CNN por sus siglas, en donde son simples que solo reciben el espectrograma como una entrada. Y este sirve como un punto de referencia para medir el rendimiento de otros modelos. El segundo enfoque es el CNN multirramal con codificación one hot. Este modelo tiene 2 entradas, el espectrograma y un vector de codificación one hot, que representa el país de la grabación. Por ejemplo, el país Colombia podría ser representado por un vector de unos y ceros, donde solo el valor en la posición que corresponde a Colombia es un 1, 0, 0, diferente por ejemplo a otro país que sería 0, 0, 1. El vector se conecta con la salida de la CNN
y permite que el modelo considere tanto el espectrograma como la ubicación al hacer sus clasificaciones. El tercer enfoque, CNN multirramal con embeddings, que es similar al caso anterior, pero utiliza una técnica llamada embeddings para representar la ubicación. Entonces, los embeddings son representaciones numéricas y vectoriales de datos complejos como palabras, imágenes o textos que permiten a las máquinas entender su significado y contexto. Este modelo aprende a representar cada país como un vector numérico más compacto, por ejemplo, -0.2, 1.5, 0.4. Lo importante es que el modelo es capaz de crear estos vectores de forma que países con características ecológicas o geográficas similares tengan vectores cercanos entre sí. Por ejemplo, los vectores para países que comparten una misma especie de ave podrían ser más parecidos que los vectores para países que no la comparten. Como cuarto enfoque tenemos el prior geográfico. Este es el enfoque más innovador de este estudio y es una técnica de 2 pasos. Entonces, primer paso, se entrena un modelo separado al prior geográfico que solo usa metadatos de latitud y longitud para estimar la probabilidad de que una especie esté en ubicación determinada. Y el paso 2, que es la salida de este modelo de prior, se multiplica por la salida del modelo base de la CNN, que solo procesa espectrogramas, es decir, el primer enfoque que observamos, y el resultado es una nueva predicción más informada. Los resultados fueron claros. El modelo que incorporó información contextual mejoró significativamente el rendimiento. El enfoque del prior geográfico fue más exitoso y elevó la puntuación del modelo base de un 61.02% a un 87.78%. Al añadir la ubicación, la confusión entre especies se redujo drásticamente y los errores se limitaron a especies que coexisten en las mismas regiones geográficas, lo que prueba que la ubicación fue clave para mejorar la clasificación. Pero entonces, ¿por qué es tan bueno el prior geográfico? Primero, porque se puede entrenar de forma independiente del clasificador de audio, lo que lo hace muy flexible. Y 2, permite aprovechar la enorme cantidad de datos de ciencia ciudadana o ciencia participativa que ya existen en las plataformas como Xenocanto, Naturalist o por ejemplo la misma plataforma de eBird. Los autores mencionan que los modelos de aprendizaje automático en ecología a menudo fallan al aplicarse en nuevos lugares porque los datos de entrenamiento son limitados. También demostraron que al añadir información de ubicación ayuda a reducir la confusión entre especies que viven en áreas distintas, haciendo que los modelos sean más generalizables. En el caso, por ejemplo, del prior geográfico es independiente del clasificador acústico y aprovecha grandes bases de datos de ciencia ciudadana como Xenocanto y Naturalist y que es útil también para moldear la distribución de especies. En cuanto a los multirramales como OneHot y los embeddings, son más simples y livianos, con buen rendimiento, aunque estos enfoques tienen una mayor confusión en especies que coexisten en un mismo país. En conclusión, añadir información de contexto espacial mejora la precisión y generalización de los clasificadores acústicos. Facilita construir modelos más robustos para monitoreo de fauna. Tiene una estrategia más adaptable a otros estudios bioacústicos y de especies. Y también para un futuro se prevé integrar más tipos de metadatos como el tiempo, las condiciones ambientales y por ejemplo datos más ecológicos de las especies. Esta es la bibliografía del artículo que les expuse. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.